Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos en el retiro y profundizando un poquito más y siguiendo con esos temas que ayer que te decía de la primera meditación, quiero decir, alrededor de la fiesta del 14 de febrero, otra de las consideraciones que también hacemos en ese día es adentrarnos un poquito en el misterio de la Santa Cruz. Precisamente porque también ese día pues el Señor quiso hacer ver a nuestro Padre la necesidad y la manera concreta de poder que hubiera sacerdotes en la obra, ¿no? Y ahí nació la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y todo lo que debiera hecho durante estos años y seguir haciendo con la gracia de Dios a tantas almas, a tantos sacerdotes, seminaristas, etcétera. Y la formación y los sacerdotes de la obra y el bien a la Iglesia, de las diócesis, todo eso que está ahí, que es una bendición de Dios, por otra parte, y que en lo que desde hace ya tantos años personalmente me he implicado pues totalmente. Y quería, más que meternos en eso, sino que es hablar un poco del sentido de la cruz, no tanto como mortificación, sino como el sentido de cómo en nuestra vida está insertada también, metida a la Santa Cruz, ¿no? Y leyendo hoy concretamente la primera lectura del Evangelio, de las lecturas de hoy, de ese domingo quinto del tiempo ordinario del ciclo B, me he topado con la lectura del libro de Job. Y realmente merece la pena que repasemos ese libro, ¿no? Porque es un compendio de la aceptación de la voluntad de Dios, el descubrimiento de cómo una persona puede purificarse y de cómo las contrariedades que surgen en la vida, en este caso son tremendas, las recuerdas bien, pues se pueden llevar de muchas maneras. Pero cuando uno mira al cielo y trasciende, entiende que todo eso que pasa es parte de la vida. Necesario o inevitable o como quieras llamarlo, pero está ahí. Por eso Job dice hoy en la lectura, habló Job diciendo: milicia es la vida del hombre sobre la tierra, y como días de jornalero sus días. Y sigue diciendo, ¿no? Pues como bien, conoces bien con lo que... Pero de entrada ya me paro en esa primera frase, ¿no? ¿Qué es la vida del hombre sobre la tierra? Sino milicia, esfuerzo, quiere decir. ¿Qué es la vida del hombre sobre la tierra? Sino un ofrecimiento de todo lo que uno hace. Días, como de días de jornalero, es decir, días de trabajo, días de cansancio, días de calor, días de... buscándole también, pues, a todo esto el sentido de positivo que lo tiene, porque al fin y al cabo es algo con lo que tú y yo nos encontramos continuamente.
Y en Job no se habla en ese sentido de lo que entendemos después con Cristo, la cruz de Cristo, pero se intuye también en la vida de Job también esa cruz, que es el sello de su vida, el sello también de la obra, el sello también de nuestras almas, de lo que nosotros también vivimos, ¿no? La cruz de Cristo. Cosa que hoy día, para tantas personas, pues está siendo siempre como una especie de revolcón, entender o toparse con la cruz de Cristo. De hecho, estamos en un tiempo en que muchas personas, por lo que sea, por la pandemia y por todo lo que está sucediendo, han vuelto a encontrarse con la cruz de Cristo, con la cruz. Vemos con la cruz. El dolor, el sufrimiento, la enfermedad, en muchos casos la muerte, también el no dominio de la situación, el no saber cómo va a solucionarse todo, el futuro, etcétera. Una crisis también que se ha trasladado, pues porque es así, a la economía, a las familias. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Quién nos diría hace 2-3 años que nos encontraríamos con esta situación? Vivíamos en una, nube feliz, ¿no? de trabajo, de mil cosas, con pequeñas cruces, pero de pronto todo el mundo se encuentra con algo inesperado y que ha hecho pararse a tantas personas. A veces porque era inevitable y otras veces porque había que pararse. Pero pararse no solamente pararse, sino oír, escuchar, recibir y a veces encontrarse con el dolor. Y hemos visto a lo largo de estos meses reacciones de muchas maneras, testimonios maravillosos, personas necesitadas de ayuda, otros u otras que han sacado lo mejor de sí mismo en estas situaciones, gente muy heroica, muy heroica, y gente normal, desconocida, muy heroica, que han toreado, ¿no? O sea, estas situaciones pues con mucho garbo, con mucha paz, y hemos también desesperanza en muchas personas también. Y a nosotros también nos ha tocado de alguna manera. Nos ha exigido una serie de virtudes que quizás teníamos que desarrollar más: purificar el corazón, el silencio, el no hacer todo lo que podíamos. Seguimos así, de hecho. Una situación de confinamiento que nos ha a veces agarrotado interiormente. Y además con un futuro incierto. ¿Qué pasará? ¿Cómo podremos volver a lo anterior? No lo sé. La cruz. La cruz. Considerado en sí mismo, te leo, el dolor físico o moral es algo negativo y es natural que los hombres y mujeres procuremos evitarlo. Pero el Espíritu Santo logra lo que parecía imposible: transformar el sufrimiento en amor redentor. Y en consecuencia, que sea sobrenaturalmente natural buscar voluntariamente la cruz. Por ese Espíritu eterno que tuvo papel de primer plano en la eficacia de la redención, nuestros sacrificios, nuestros dolores, nuestros sufrimientos se convierten, unidos a Cristo, en expresión de amor, en oblación grata a Dios, Padre, y reportan para la Iglesia, para el Opus Dei, para la obra, para la humanidad entera, una gran abundancia de frutos. Qué cosa tan bonita. Y qué difícil, ¿verdad? No de entender, sino de aceptar. Nuestros dolores, nuestros sacrificios, nuestros sufrimientos se convierten en expresión de amor, en oblación grata a Dios. Y reportan esos frutos buenos.
Nuestro Señor, sigue diciendo este texto, invita a los hombres a tomar su cruz cada día. Nuestra vocación de cristianos nos impulsa a poner la Santa Cruz en la entraña del mundo, empezando por nuestras vidas y nuestras acciones, y enseñar a los que nos rodean a perderle el miedo a la cruz. Porque que era un instrumento de ignominia y de suplicio, se ha convertido en la más hermosa declaración de amor a los hombres. Es realmente impresionante, ¿no? Pues ver cómo la cruz, suplicio, ignominia, todo el dolor, gracias a la redención, se ha convertido en la más hermosa declaración de amor a los hombres. En el Calvario, en el momento de la cruz, en el momento más culmen de la cruz, el amor se derrama. El amor de Dios se da de una manera impresionante, divina. La cruz, termina diciendo, es la inclinación más profunda de la divinidad hacia el hombre. Y todo lo que el hombre llama su infeliz destino. Yo creo que esto me parece, bueno, no puse la cita, pero parece que es del Papa Benedicto. Me parece que es. La cruz es la inclinación más profunda de la divinidad hacia el hombre. Y así es. Por eso, en la obra nuestro Padre entendió perfectamente que lo que marcaba, lo que señalaba, lo que era el sello de la obra, lo entendió porque el Señor se lo quiso hacer ver, era la cruz. Y la cruz insertada en el mundo, por tanto, en nuestras vidas, por tanto, en tu corazón, en tus obras, en las mías. Ahí, bien metida. De ahí que nosotros, cualquier cristiano, no nos extrañemos, o sea, otra cosa es que nos cueste, pero ante la cruz que cada día viene, que no podemos ser exagerados, no son grandes cosas, en ocasiones pueden venir cosas más grandes, pero habitualmente no es así. Son pequeñas cosas, contrariedades, pequeños disgustos, pequeñas dificultades en la tarea, la que sea, limitaciones físicas, cansancio pues grande, situaciones también de contrariedad a nuestro gusto, a nuestra forma de hacer las cosas, a nuestra manera de ser. A veces eso ocurre en la vida de familia, a veces ocurre en la vida social, en el trabajo profesional, en mí mismo, o sea, esas pequeñas cosas que a veces también con los años uno las nota más, porque uno, perdonar que lo diga así, con los años se va haciendo más amarrón. Y le inquietan más las cosas, que antes no se inquietaban nada, y nos parecen contrariedades. También las agrandamos. Pero están ahí. Y lo malo es que a veces nos hacen perder la serenidad, la paz. Nos irritan. Y cuando no hay serenidad ante esas contrariedades, transmitimos esa irritación a los demás. Supone toda una contrariedad. Cuando el misterio de la cruz realmente es el misterio de la misericordia. Así lo decía también el Papa
Benedicto decía, en el misterio de la cruz se revela plenamente el poder irrefrenable de la misericordia del Padre Celeste. Para reconquistar el amor de su criatura, aceptó pagar un precio muy alto, la sangre de su Hijo unigénito. La muerte, que para el primer Adán era signo extremo de soledad y de impotencia, se transformó de este modo en el acto supremo de amor y de libertad del nuevo Adán, dice el Papa. El poder irrefrenable de la misericordia del Padre. La muerte, el dolor, el sufrimiento, la cruz, se transforma en el acto supremo de amor y libertad. Ojalá también nosotros sepamos convertir esas pequeñas cruces, y me refiero a las objetivas, no a las subjetivas que nos creamos o nos montamos nosotros, sino a las objetivas, las que son reales, en un acto de amor, en un acto de misericordia, en algo que me purifica, que me hace mejor, y que el modo de aceptarlo y de amarlo también hace mejores a los demás. Señor, ayúdame a aceptar la cruz. No te digo que entenderla, porque no es sencillo, porque mi propia naturaleza humana me lleva a rechazarla. Pero ayúdame a aceptarla, Señor, serenamente, con amor. Abre mi corazón, Señor, para que sin miedo yo acepte la cruz, la que tú quieras para mí. Que yo sea también, que yo sepa a través de mi propia vida, con esas pequeñas o grandes cosas que ocurren a mi alrededor, yo sepa acompañarte serenamente en el Calvario, en la pasión, camino del Calvario. Ojalá, Señor, yo pueda decir también como tú, tengo que recibir un bautismo y cómo me siento urgido hasta que se cumpla. ¿Cómo me siento urgido? ¿Qué paz da al corazón cuando llegan esos momentos de dolor, de contrariedad? Agarrarse a la cruz. No es sencillo. Ni a nadie se le pide una heroicidad. Pero sí que tú y yo, que vivimos una vocación y que tenemos una fe, que luchamos cada día por la santidad, entendamos que lo que el Señor nos pide, sea lo que sea, es para nuestro bien. Que esa pequeña contrariedad que quizás te ha hecho truncar de tus planes esa mañana o esa tarde, Dios la ha permitido. Que aquello que no esperabas y que te ha estropeado lo que tú tenías en la cabeza, has de recibirlo con paz, con serenidad. Que no pasa nada porque las cosas no sean como tú quieres, sino de otra manera. Que entiendas que la manera de ser otra persona es buena también. Y tienes que adaptarte a ella, aunque te cueste a veces horrores. Vamos haciendo así nuestra vida más conforme a la cruz. Vamos purificando el corazón y recibimos la paz de Dios. Nos da serenidad. Que quizás el Señor te pide muchas veces, me pide también a mí, paciencia. Que no es resignación solo, que no nos deja parados, porque la paciencia nos lleva a la inactividad, sino que lleva también a la serenidad. La figura de San José, que se nos presenta este año de tantas maneras distintas, ¿no?, nos habla de todo esto,
porque él también supo, con esa expresión que utilizaba nuestro padre, le llamaba el hombre el encogimiento de hombros, es decir, ante las contrariedades, San José aceptaba: Señor, si tú lo quieres, ¿qué puedo hacer yo? Yo también lo quiero. Y vente para arriba, vente para abajo, y levántate, y vamos a Egipto, vuelve de Egipto, y coge el niño. Es como si San José estuviera diciendo toda la vida, ¿no? Fiat voluntas tua. Hubiera repetido como María también: fiat mi secundum verbum tuum. Hágase en mí según tu palabra. Diría que manera tan bonita, ¿no? También de aceptar la cruz. Que nos paremos mirando a la cruz, que es la razón de nuestra esperanza y prenda de la seguridad también. Que pensemos que esa cruz que tú, Señor, en la que tú te has clavado por amor, en la que yo también tengo que aceptar, se ha convertido en triunfo, en causa de salvación de tantas almas. Así escribía don Álvaro: no dejemos solo al Señor en la cruz. Cuando tantas personas huyen despavoridas de Dios, buscando solo placeres y goces terrenos, nosotros hemos de poner la luz y la sal de la penitencia cristiana en toda nuestra vida, bien seguros de que así consolamos al Señor. Nos identificamos más y más con Él y contribuimos eficazmente al bien de la Iglesia, del mundo, a la salvación de las almas. Poner la luz y la sal de la penitencia. Seguro es que así consolamos al Señor. Eso daría para otro rato de oración. El consuelo de Dios. El consuelo de Dios. ¿Cómo consolar al Señor? También nosotros. Madre, le decía un de esos pobres de los pobres, que vivía, además que estaba encarcelado, a la Madre Teresa de Calcuta, muriéndose. Un hombre bueno que había pasado una vida, pero una vida tremenda, ¿no? Y en una cárcel de aquellas, ya te puedes imaginar, le decía, cuando ella pidió permiso y consiguió, pues que aquel pobre hombre que se moría a chorros pudiera salir. Le decía a este hombre, a la Madre Teresa, esas cosas que ella enseñaba y que le habían hecho tanto bien. Muriéndose le decía: Madre, cuando tengo un terrible dolor de cabeza, lo comparto con el dolor que tenía Jesús coronado de espinas. Cuando sufro un fuerte dolor de columna, lo comparto con Jesús azotado. Cuando experimento un agudo dolor de mis manos y en los pies, lo comparto con el dolor de Jesús cuando lo clavaron en la cruz. Y añadía Madre Teresa: y este hombre, pocos meses antes, estaba condenado a cadena perpetua por un crimen horrible. Ahora está muriendo y sabe compartir de una manera tan hermosa los dolores y sufrimientos de Jesús. Este es, yo diría, que el sentido más genuino del misterio de la cruz en los hombres. Compartir. Y de esa manera consolar a Jesús. Ante todo esto, que está en la entraña de la vida de la Iglesia, ¿no? Porque no hay cristianos sin una cruz. No hay templos sin una cruz. No hay rincón, en tantos sitios, en un cruceiro, Fijaros, ¿no? Es decir, que como esos cruceiros que se han convertido muchas veces en verdaderas obras de arte,
de piedra, nos están marcando caminos, nos dan sitios, nos dan como la localización de un sitio, etcétera, pero son también un signo que está ahí puesto para tantos hombres y mujeres que pasan a su lado, la cruz. Pues eso es, como te decía, es la entraña más profunda de la vida de la Iglesia, la cruz de Cristo. Junto a la Eucaristía, evidentemente, pero la cruz de Cristo. Y la obra lo mismo. Por eso se forja los pilares en los que nuestro Padre San José María va poniendo la labor de la obra desde el principio, lo dice, lo escribe él, en los primeros escritos que conservamos de él, se amasa todo eso en el dolor y en la sangre, ¿no? En tantas personas que sufrían, en aquellos hospitales de Madrid donde él va pidiendo oraciones, aquellos primerísimos, en el dolor de una guerra, una persecución religiosa, en la pobreza, en la mortificación voluntaria. Y eso no se puede perder. Está en la entraña de la obra, en la entraña de la Iglesia. Señor, miro mi vida. Vamos acabando ya este ratito de oración. Miro mi vida. Y a veces, cuando miro también la cruz, siento un poco de vergüenza. Porque me doy cuenta de que me quejo por bobadas. Que quizás no tienen más sentido. Que a veces hago un mundo de cosas que no tienen importancia. Si yo tuviera un corazón más grande, dámelo tú, Señor. Me descubriría más en la cruz el amor que tú me tienes y el amor que puedo dar también a los demás. Y te leo y acabamos también unas palabras que a mí siempre me ayudan muchísimo. Son un himno que se suele rezar en la liturgia de las horas, pues que en cierta frecuencia, especialmente los viernes. Y que quizás en la época de Cuaresma y Semana Santa se reza más veces. Ese himno habla del Calvario y habla de qué actitud tenemos que tener nosotros ante ese Cristo que está en el Calvario, ante el Señor en la cruz. Allí estábamos también nosotros, no lo olvides. Dice así: en esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma. Pero al verte mis ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Y añade: ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se ahoga en mi boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí, junto a tu imagen muerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Y allí, junto al Señor, en ese dolor tan inmenso y tan misericordioso y tan eficaz del Calvario, nos encontramos con María. Ayer hablábamos de ella.
Ayer pensábamos en nuestra madre, en su corazón dulcísimo, y dábamos gracias al Señor por tener una madre así. Hoy nos paramos a mirar la cruz, el Calvario, y damos gracias al Señor también, porque el Señor ha querido que tú y yo estemos ahí también, junto al Señor, junto a Él, en la cruz. Que San José, nuestro Padre y Señor, y nuestra Madre Santa María, nos ayuden a entender esto, a querer la cruz, también como ellos quisieron y amaron tanto, tanto, tanto la voluntad de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.